Doy gracias a Dios porque me permite grabar este tema. Vamos a hablar acerca de Débora, no Débora la ama o la nodriza de Raquel, de Rebeca, sino Débora, la juez de Israel. Vamos a leer Jueces capítulo 4 y versículo 4. Y dice aquí, en ese tiempo una mujer gobernaba a Israel. Como dice en ese tiempo, lógicamente este texto tiene una conexión con un tiempo que se estaba hablando, pero no es ese el tema que yo quiero tratar, sino solamente hablar de Rebeca y de otras cosas que también vamos a analizar. Por eso no nos vamos a preocupar por el tiempo en que esto sucedió, sino que fue en el tiempo de los jueces, y en ese tiempo de los jueces, de los primeros jueces de Israel, estuvo Débora. Así que dice, en ese tiempo una mujer gobernaba a Israel, Débora. Ya dije cuando hablé de la otra Débora, que el nombre Débora significa abeja. Esta Débora era profetisa, esposa de Lapidot, según dice aquí la versión esta. En otra versión dice mujer de Lapidot. Sigo leyendo. Solía tener su tribunal debajo de una palmera entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los israelitas iban a ella a juicio. Así que esta Rebeca que estamos encontrando aquí vivió, como mencioné en el tema anterior, cerca de esta región de Betel, donde también vivió anteriormente Jacob y también Rebeca. Esta Rebeca, aunque su nombre significaba abeja, era una mujer de un carácter temerario, era una mujer fogosa, intrépida. Por eso algunos, en vez de decir esposa de Lapidot, pensando que Lapidot era un hombre, dicen mujer de Lapidot. Y como que en la Biblia, cuando dice fulana, mujer de fulano, significa esposa de, de esa persona. Por ejemplo, Rebeca era la mujer de Isaac. Sara, Sarai después era, o Sara, que también fue Sarai, era la mujer de Abraham. Pero también se puede decir que es la esposa. Lo que me refiero es que si en este momento alguien dice, eh, esta, por ejemplo, voy a hablar de mi esposa es Raquel, pero si yo digo mi mujer es Raquel, no es ninguna ofensa, significa que es mi compañera, que es mi pareja, es la persona que ha dedicado su vida junto conmigo, a vivir conmigo. Y alguien puede hablar de nosotros y decir, eh, esta es Raquel, la mujer de... Y cuando yo voy a hablar de Raquel, puedo decir, esta es mi señora. Raquel puede decir, este es, casi nunca se dice mi señor, pero es en el mismo sentido, es mi pareja, es mi esposa. Por eso piensan que Lapidot era una persona, pero otros piensan que no, que sencillamente era Rebeca, una mujer fogosa, una mujer intrépida. O sea que se ve que es el carácter de una mujer que es de un carácter fuerte y dispuesta siempre para hacer las cosas que haya que hacer. Yo recuerdo, he leído en libros
de gramática, de poesía, de historia. He leído de mujeres que han dicho, mucho hombre es esa mujer. Y así era Rebeca, para que en un tiempo en que a las mujeres ni siquiera se les nombraba, que ella fuera el juez de Israel y que fuera aceptada como juez de Israel por los mismos hombres israelíes, ya nos está hablando del carácter de esa persona, de su forma de ser. Eh, es muy interesante ver a esta persona al servicio de Dios en favor de su pueblo. Una mujer juez de Israel, pero a esa mujer que era juez de Israel, Dios también la llamó para que fuera profetisa. Así que era sacerdote, perdón, era eh, juez y también era profeta. Iba a decir sacerdotisa, bueno, casi que dije sacerdotisa, y después miré y dije no solamente juez y profeta, porque en la historia bíblica, eso lo vamos a ver en su momento, nosotros encontramos a Samuel, por ejemplo, que fue juez, fue sacerdote y fue profeta. Y Esther no, Débora fue juez y fue profetisa, pero no fue sacerdote. Y ahora aquí viene un interrogante, y lo digo desde ahora porque ya cayó solo por su peso de esto. Iba a hablar, y cayó así aquí en este tema que estoy compartiendo, y ya lo estoy diciendo desde ahora. Hay una pregunta que en nuestros tiempos se hacen y prácticas que se hacen. ¿Es correcto que una mujer sea pastor? Dios también ha dado el pastorado como una facultad para las mujeres. ¿Es lo mismo ser pastor hoy que un sacerdote en los tiempos del pueblo de Israel? Bueno, son preguntas que van a quedar para próximos temas, que lo vamos a analizar. Según lo que la Biblia dice, vamos nosotros a analizar esto, pero estamos hablando ahora de Débora. Esta Débora tenía su tribunal, o sea, debajo de un árbol, ella hacía su juicio, dictaba leyes, leyes no, o sea, actuaba en favor de todo el que tenía algún litigio, de todo el que tenía algún problema, Dios la usaba en esto. Pero esta mujer, además de todo esto, era cantante y esta mujer también era compositora porque en el capítulo 5 del libro de Jueces nosotros vamos a encontrar un canto que ella fue quien lo compuso y que ella cantó junto con Barak. Tenía una obra importante ella que hacer, aunque al principio hablé de este tiempo y no me metí en esto ahora, tengo que entrar un poco en qué estaba sucediendo, porque ella eh, mandó a llamar a un hombre llamado Barak, que ya mencioné su nombre, hijo de Abinoam, era de Cedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado el Señor que fueras al monte Tabor y reúnas 10.000 hombres de, de Neftalí y de Zabulón? Porque sucedía que en ese tiempo Israel estaba siendo gobernado con otro o por otro pueblo, estaba bajo la servidumbre
de otro pueblo. Y este Barak, Débora lo llama porque Dios lo había elegido, ella era profeta, ella era juez, Dios lo había elegido, se lo dijo a ella, para que fuera líder, para que liberara a su pueblo. En la historia que se cuenta aquí en Jueces capítulo 4 y Jueces capítulo 5, se menciona cómo Barak también fue líder en Israel y ayudó a liberar a Israel. Pero cuando Débora llama a Barak para darle el encargo que Dios le había dado, Barak, que también era un hombre valiente, pero no tenía el fervor, no tenía la valentía que tenía Débora. Y Barak le dijo, bueno, yo voy a hacer esto que tú me estás diciendo si tú vienes conmigo. Si tú no vienes conmigo, o sea, si tu liderazgo no está junto conmigo, yo no voy. Barak, un individuo a quien Dios lo estaba llamando para ser un líder, reconocía en Débora una persona capaz de ser una influencia positiva al extremo de darle la victoria. Débora le dijo, está bien, yo voy a ir contigo, pero debes saber que la persona destacada en esta victoria no vas a ser tú entonces, sino va a ser una mujer. Y Barak estuvo dispuesto a hacer así, ir con Débora a la batalla, aunque el lugar de honor en el triunfo fue una mujer la que lo iba a ganar. No voy a entrar en los detalles de la historia esta porque en otro momento ya lo estudiaremos, pero sí analizar algunas cosas. Debemos situarnos en el momento aquel para el análisis. ¿Qué tipo de persona era esta mujer Débora que en un mundo donde los hombres son los que liderean todo y las mujeres ni se mencionan, un hombre líder a quien Dios llama para una tarea, dice, yo voy si tú vas conmigo? Y entonces esto me hace pensar mucho a mí. Hoy en día, y no hoy en día, hace mucho tiempo, y en la tierra de esta humanidad ha habido tantas cosas malas, pero hay una lucha entre quién es el que controla y manda, el hombre o la mujer. Cuando Dios creó al ser humano, los creó iguales. Cuando no había pecado, Eva no se llamaba Eva, Eva se llamó Eva después del pecado. También Eva era Adán, era el hombre, era varona, porque vino del varón. Dios le dijo la misma bendición y la misma autoridad al principio, antes del pecado. Cuando el pecado entró, todo se echó a perder y entró en desgracia. Pero Dios estableció, después que el pecado entró, que el hombre era la cabeza. Y es la cabeza, es el hombre. Así como Cristo es la cabeza del hombre y Dios la cabeza de Cristo, el hombre es cabeza de su esposa. Pero también eso no significa que sea silenciador de la esposa o abusador de la esposa. ¿Cuántos casos en la vida real hay que un hombre no está capacitado, aunque sea el esposo, aunque sea la cabeza de la casa, pero la esposa tiene mucho más facultad que él? Cuando una mujer tiene la capacidad para hacer las cosas mejor que el que está a su lado,
No hay que ser tan necio de que solamente porque es un hombre ya debe estar al frente, porque la esposa tiene más capacidad, pero se hace junto y eso no trae problemas con nadie, solamente utilizar la mejor capacidad que en la pareja existe. Y eso no le quita al hombre también que sea la cabeza, porque la cabeza es el que dirige o es el que se enfrenta al peligro para protección de los demás. Cristo solamente es nuestro jefe porque es nuestro jefe, o es nuestra cabeza porque también Él enfrentó el peligro para salvarnos a nosotros. Es un escudo protector para salvarnos a nosotros. Eso significa también ser cabeza. Pero cuando Dios une a una pareja, es bueno que el hombre ocupe su lugar, pero de acuerdo con las facultades, que sea más capaz para hacer una cosa, que lo pueda hacer y que se haga en armonía, porque eso es edificante. Eso es edificar. Y en esta historia de, de Débora encontramos estas cosas. Eh, Débora alcanzó la victoria contra el pueblo que estaba oprimiendo a Israel. Esto lo veremos más a fondo después, pero ahora en el caso de Débora quiero patentizar esto porque ella escribió un canto que está en el capítulo 5 y es un poema de un valor inmenso, de enseñanzas grandísimas, y ella, cuando en este poema escribió, utilizó dos palabras o dos sentencias. Una tiene que ver con una ciudad que se llamaba Meroz. Ella dijo, maldecid a Meroz, dijo el ángel del Señor, maldecid a Meroz, maldecid severamente a sus habitantes, porque no vinieron en ayuda del Señor contra los fuertes. Y aquí yo encuentro ahora esta gran verdad. Los hijos de Dios tenemos el deber, cuando la situación se presenta, de dar el paso adelante para honrar a Dios, para ponerse en las manos de Dios, para hacer la obra de Dios. Meroz fue una ciudad que cuando esto sucedió, en vez de apoyar a Débora y a Barak, lo que hizo fue no hacer nada por miedo o por el motivo que haya sido. Cuando Dios tiene una lucha, cuando la iglesia de Dios tiene una encomienda, cuando la iglesia de Dios tiene una labor que hacer, todos los hijos de Dios debemos hacer esa labor de acuerdo con nuestra facultad, de acuerdo con nuestra capacidad. En esta historia, Débora y Barak eran los líderes, pero cada uno tenía su papel. Y en la iglesia, en lo que sea, en la situación que se presente, Dios tiene sus líderes, pero en la iglesia está para que todos nosotros apoyemos y demos el paso al frente para hacer la obra de Dios. Si no, también podemos ser maldecidos. Y no significa que vamos a hacer lo que Dios quiere, que vamos a ocupar el lugar que Dios tiene para nosotros por el temor de una maldición, sino por el gozo de servir a Dios, como lo hacían estos líderes y los israelitas que en aquel tiempo se pusieron en las manos de Dios para alcanzar el triunfo final. Y aquí quiero señalar otra cosita que la veo muy interesante. En el relato de esta batalla hubo una mujer que se llamaba Jael. Esa Jael era esposa de Eber,
Ceneo. Ya esto lo veremos en otro tiempo, pero esta mujer Jael fue la que mató a Císara, el líder de los que cautivaban y tenían opresión al pueblo de Israel. Y en el canto, Débora, hablando de Jael, dice de esta manera: bendita sea Jael entre las mujeres, esposa de Belceneo, entre las mujeres que habitan en tienda, bendita sea. O sea, que hubo una mujer, esta Jael, fue la heroína de esta victoria, a la que se llamó bendita sea, bendita sea. ¿Y por qué menciono esto? Porque más adelante en la historia de la humanidad, cuando de acuerdo al plan de la redención Dios envió a su Hijo a esta tierra y eligió Dios a una mujer para que fuera la madre de su Hijo, la madre de Jesús, se utilizó las mismas palabras. Dice en Lucas capítulo 1, versículo 42, y exclamó a gran voz: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Estas fueron las palabras de Elizabeth, la madre de Juan el Bautista, hacia María, porque María estaba embarazada de Jesús. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. La bendición es porque a través de la bendición que María tuvo al ser la madre de Jesús y de la bendición que el ser humano tuvo al tener el Mesías que había venido, está bendita tú, porque es bendita la humanidad por María, que se presta para ser la madre de Jesús, con todo lo que implicaba, y de Jesús, que viene a morir por nosotros para darnos la vida eterna. Y veo la similitud: bendita sea tú entre las mujeres, María, bendita seas tú entre las mujeres, una, a Él, porque cuando alguien hace algo para la obra de Dios, para honrar a Dios, para el triunfo del reino de Dios y el cuidado del pueblo de Dios, es una persona bendita. Y cuando llegó el momento de la bendición más grande de la humanidad, que viene el Salvador, entonces también María, la madre de Jesús, una persona bendita, y la bendición de Jesús alcanza para salvar a toda la humanidad, a su misma madre, María, que también necesitaba un Salvador, como ella misma lo expresó, y Jesús, que salva a toda la humanidad. Pero también digo esto finalmente: servir a Dios. Servir a Dios es a través de nuestras palabras, de nuestras acciones, de nuestra vida. Dedicar nuestra vida a Dios, servir a Dios, también es una bendición muy grande. Y esa bendición la tendremos todos los que nos pongamos en las manos de Dios, de acuerdo a donde estemos, de acuerdo a nuestra capacidad, para servir a Dios, servir a la predicación del Evangelio, servir para el triunfo del plan de redención, este plan hermoso que Dios ha dado para nuestra salvación. Hasta aquí llegamos en este tema. Compártelo con otras personas y nos vemos en el próximo.